Continuamos, vamos a hablar ahora de sindicatos y vamos a hablar que la Junta de Andalucía ha aprobado una subvención millonaria, la última. Adelante, Almudena. La Junta de Andalucía ha aprobado una subvención de 9,7 millones a UGT y comisiones obreras con destino a las unidades de orientación laboral que controlan esas centrales dentro de la red Andalucía Orienta. El dinero será destinado prácticamente a partes iguales entre ambos sindicatos y según la consejera de Presidencia Mar Moreno, que pone de relieve la labor que está desarrollando esa red para formar a desempleados en una comunidad que ya supera el millón. Según los datos que reflejan los boletines oficiales de la Junta, a lo largo del ejercicio, los sindicatos UGT y comisiones obreras han recibido más de 70 millones de euros, sumando la partida que ahora se anuncia desde la Junta. El Ejecutivo de Griñán ha decidido conceder estas dos subvenciones de forma reglada, lo que significa que se elude el requisito de realizar una convocatoria pública de subvenciones entre las entidades representativas de los trabajadores, para que todos los sindicatos interesados puedan optar a esta bolsa de ayudas, que de esta manera irán directamente a engrosar las arcas de UGT y comisiones obreras a partes iguales. Los estragos de la crisis, que también afectan a los sindicatos, exige que el dinero vaya directamente a las dos centrales que más se distinguen en su apoyo al socialismo andaluz, evitando así la posibilidad de que otras formaciones sindicales participen en las ayudas públicas. Juan Carlos. Bueno, pues lo que tenemos aquí es una subvención, que es la última que se ha aprobado, la de en torno a 10 millones de euros, pero la realidad es que llevamos a lo que va de año ya 76,9 millones de euros, por lo que yo conozco. Planes sectoriales de formación 11,1, planes intersectoriales de formación 23,3, formación profesional para el empleo 33 millones, Red Andalucía Orienta, esta última 9,5 millones de euros. Vale, yo estoy en casa, ¿vale? Y estoy viendo el programa. Y la Junta y el Gobierno español subvencionan muchas cosas, evidentemente. Unas estarán bien, mejor, otras peor. ¿Por qué tenemos que fijarnos en esta subvención? Porque subvenciona teóricamente la formación de los trabajadores y la generación y la oportunidad de generación de empleo. Y las dos cosas son un fracaso. Ese es el problema. Es decir, que si realmente... ¿Puede haber otra intención oculta en esta subvención? Es que evidentemente que hay otra intención oculta. Es decir, es que no puede ser cierto que se esté gastando del orden cerca de los 80 millones de euros, que se sepa ahora mismo, porque además hay otro tipo de gastos corrientes que también subvencionan, porque estos son específicos a la orientación de formación y generaciones de empleo. Que esté dedicando esta inversión, imagínate esta inversión puesta, como antes veníamos hablando, para cofinanciar proyectos empresariales, para apoyar la creación de puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas, para apoyar a los autónomos. ¿Realmente nos creemos que esos 80 millones de euros en un año hubieran acabado por dar el resultado de 1.200.000 desempleados, que es lo que hay en Andalucía? Yo creo que esa es la cifra más evidente del fracaso. ¿A qué lleva esto? Esto lleva al final a que lo que se está financiando realmente son dos cosas. Las propias estructuras de los sindicatos, porque además no nos olvidemos que estamos hablando de los sindicatos mayoritarios, es decir, para que lo entendamos, Comisión Obrera y UGT. Se está financiando las propias estructuras de los sindicatos que viven gracias a estas subvenciones, porque los sindicatos no están viviendo por las cuotas de sus afiliados. En España hay muy poca afiliación y la afiliación además cada vez más está abandonando a los sindicatos de clase para orientarse razonablemente a sindicatos profesionales que realmente le prestan servicio y que realmente les defienden. Estos sindicatos prácticamente están quedando para este tipo de cosas subvencionadas y para montar manifestaciones, cuando ellos consideran, que evidentemente no es quizás en los momentos que realmente son más oportunos, sino cuando ellos consideran política o sindicalmente que les interesa. Entonces se está quedando prácticamente estas subvenciones solamente para este tipo de cosas, entonces son ociosas. Y no están las cosas en la economía española y andaluza como para que regalemos ociosamente cerca de 80 millones de euros. El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, ha dicho que esas cantidades las quiere bajar. Efectivamente, eso es lo que estábamos hablando antes. Es decir, es que además yo creo que sinceramente que es escandaloso, que es inmoral. Porque después esto
además de pagar las estructuras propias de los sindicatos, que está también de alguna forma pagando. Todos lo sabemos y podemos decirlo claramente, está pagando la paz social, lo que ha venido en llamarse la paz social, la concertación social. Está pagando que al final no haya manifestaciones en la puerta de San Telmo o que no haya manifestaciones delante de las delegaciones de los gobiernos en las provincias andaluzas. Eso es lo que está pagando, en definitiva. Y esto es absolutamente escandaloso e inmoral en una Andalucía de 1.200.000 desempleados y con una economía en crisis que no crece y que desde luego desde hace 30 años que nos vienen prometiendo que íbamos a converger con Europa, en vez de converger con Europa lo que hacemos es desconverger con Europa. No, hay un detalle que antes se ha comentado. Yo no diría la cultura de la subvención, yo diría la mala costumbre que tenemos en este país, que ahora nosotros cuatro somos aficionados a jugar al dominó y decimos un día, ¿por qué no formamos una peñita? Y al día siguiente estamos en el ayuntamiento pidiendo una subvención y un local. Eso es lo que llamamos cultura de la subvención en este país. Claro, ¿qué ocurre? Que el alcalde de turno sabe que facilitando esa ayuda, esa subvención y ese local, está fidelizando, comprando una fidelización del voto para mantenerse en su poltrona. Si eso lo vamos multiplicando, llegamos a estas cifras escandalosas. No olvidemos que hay 350.000 familias, Antonio me podrá corregir, 350.000 familias en este país que viven de esas subvenciones sindicales. Es decir, estamos hablando de mucha gente, 350.000 liberados de sindicatos, multiplicado por la parte alícuota familiar de cada cual, estamos hablando de una cifra tremenda. Y estamos hablando de una cosa muy grave también, y es que el sindicato gana más subvención en función de que haya más parados. Y eso también es otra cosa terrible, terrible, terrible. Yo quiero pensar los 100 días de cortesía que van a dar los sindicatos al Partido Popular si llega el gobierno. A ver los días de cortesía cuando van a empezar a sonar los bombos. Hombre, anunciándole que le va a recontar las subvenciones. 350.000 delegados. Liberados son 54.000. Ajá. O sea, porque los delegados son los que se eligen en las elecciones, Vale, que pueden acumular las horas, más los liberados institucionales, más los liberados que te regalan los convenios, más los liberados que te puede regalar el Estado. Y hablamos en torno a unos 54.000 liberados en toda España. Oye, Antonio, ¿quién nombra a los liberados? Los liberados los nombra el sindicato. Pero con una votación, ¿no? ¿Y qué? No, en principio las sesiones sindicales entre sus afiliados. Generalmente se presentan a unas elecciones sindicales. También se puede directamente liberar de la estructura, que también así lo contempla la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que el sindicato a ti te libera por ocupar un cargo de estructura en el sindicato. Pero vamos, generalmente es un ejército de 54.000 personas que a mi juicio es brutal. 54.000 personas. ¿Y qué hacen? Pues se supone No trabajan en lo suyo, porque de ahí el nombre liberados, ¿no? Sí, están liberados. Unos están en la estructura y se dedican a medrar dentro de la estructura, lo que llamamos nosotros arrancarse los ojos los unos a los otros. A ver quién es el que coge la silla de la Secretaría General. Y lo hemos visto cada vez que se presentaba Cándido Méndez contra Lito, cada vez que se presentó Tocho contra Fidalgo. Lo hemos estado viendo en estos últimos años como esa silla golosa ha sido apetecida por mucho, porque esa silla golosa, en definitiva, da poder. Y da poder a la hora de darle un manotazo a un gobierno, da a la hora de dar palmadas y convocar a los compañeros y compañeras para las movilizaciones correspondientes que ya se están preparando con su gasolina correspondiente contra el Partido Popular, que no llegará ni a 100 días, sino que ya estamos viendo que antes de los 100 días ya le están preparando las movilizaciones. Hemos visto cómo acosado a Esperanza Aguirre cada vez que iba a inaugurar un hospital o inaugurar una escuela, y ese es el sindicalismo que nos espera, un sindicalismo que hemos visto aquí en Andalucía, que está excesivamente subvencionado. Pedro y yo hicimos mirando solamente el BOJA, y en 4 años le habían dado, sin contar este último año en subvenciones, que hablo de los últimos 4 años para atrás, le habían dado 240 millones de euros, que es una brutalidad de dinero, esa cantidad de dinero. Y sobre todo en Andalucía Orienta, que son 300 contratos, que lo único que hace es enseñarte a hacer un currículum. O sea, a mí me parece que una cantidad de dinero tan monstruosa debería revertir en generar empleo y no en generar currículum para que tú te busques el empleo. ¿Son intocables? Perdona, Agustín. Sí, hablabas, Antonio, de lo apetecible de la poltrona sindicalista en España, pero en Andalucía, que con los años que lleva ya el dúo Pastrana-Carbonero, ¿no? Sí, aquí la gente está agarrada con los títeres de esa silla, porque esa silla es poder, es interlocución, te da... Nosotros hablábamos de 2 tipos de sindicalistas, siempre hemos hablado. Sindicalista de calle, que está en la fábrica, que está en la empresa, que está al lado en el Tajo, que está a las 8 de la mañana con el compañero. Que existen también, y los hay, que son gracias a gente Dios. que se parte la cara, que ejerce un escrupuloso ejercicio de responsabilidad.
Y esta parte, que son sindicalistas de moqueta, que siempre que ellos no quieren ir a la fábrica, ni quieren, ellos no les interesa, quieren pisar la moqueta. Y la moqueta de San Telmo, que es lo que le da a ellos la interlocución de estar con los gobiernos pertinentes. Y sobre todo porque hablábamos de la modernización también de la estructura política pública, y en los sindicatos también tiene que haber modernización. Quiero que prestéis atención, la vimos ya, pero nos habéis pedido que la volvamos a mostrar. Mirad. Pues se aprecia mucho el presidente de la Junta y el responsable del sindicato mayoritario también en Andalucía, como queda patente. Bueno, pues hay que modernizar también la estructura sindical. Ahí lo único que me extraña es que no sea al revés, que el beso no se lo esté dando Pastrana a ¿Cómo era Griñán. ¿Cómo era aquello del coito? El coitus político. El coitus político. Como el coitus políticos, estamos muy eróticos. Lo hemos escuchado esta mañana, varios. Madre mía, hay que analizar esas frases. Bueno, está saliendo un programa amoroso. Sí, te parece un programa consultorio amoroso, más que otra cosa. No. Aquí seguimos hablando de Andalucía, por todas las vertientes y en todos los sentidos. Algunos nos dirán, no, pero es que siempre decirlo, es que es lo que hay. Vamos a ver, 30 años son 30 años. Esto es así. Ahora viene otro tema de amor. ¿Sí? Sí. Ahora ya cuando lo cuentes te lo explico. Bueno, vale. Me lo cuentas al oído, ¿no? Vamos a hablar... Bueno, sí, eso es... Hablas de la ley de enchufismo. Claro. Que nosotros nos reímos, pero están muy cabreados muchos de los funcionarios que sí han optado a su plaza de forma, digamos, legal, ¿no? Por lo menos eso dicen ellos, ¿no, Juan Carlos? Vamos a verlo. Almudena. Nuevo varapalo judicial a la Junta de Andalucía. El Supremo ha vuelto a notificar una sentencia en la que anulan más de un centenar de cargos otorgados a dedo, creados en varias consejerías de la Junta y que se suma a otras dictadas por sus magistrados. Entre las razones que ofrece el Alto Tribunal para anular estos puestos se encuentran que no especifica los requisitos necesarios para su desempeño y que no está lo suficientemente justificado que se acuda al sistema de libre designación. En ese sentido añade que las justificaciones de la Junta, aduciendo que no son puestos directivos y de confianza, no son suficientes para crear esos puestos de trabajo. Ambas sentencias son firmes, por lo que no le cabe a la Junta recurrirlas de nuevo. Los 117 puestos anulados se sumarían así a los más de 200 a los que la Junta insiste en nombrar. Entre las razones en las que abunda el Alto Tribunal para rechazar los recursos de la Junta se encuentra la convicción de que el sistema de colocación a dedo es un mecanismo extraordinario o excepcional de provisión de plazas, sin que pueda argumentar la condición de puesto de dirección o de confianza para justificar su provisión. Don Antonio. Aquí en Andalucía lo que ha habido es una orgía de puestos de libre designación por parte de la Junta. Lo hemos visto en las RPT, lo hemos visto en las RPT de la Junta de Sanidad, donde los puestos de confianza, según Manolo el Bueno, era cuando estaba presidente de la Junta, dijo él mismo que eran 5.000, nosotros hemos calculado que más, para dar un poco de lo que es la orgía de estos PLD, decir al público que la Consejería de Presidencia, que ya los hereda José Antonio Griñán, viene PLD, ya de la puesto Chávez. de libre Sí, designación. no, es que en el personal laboral se llama SNL, segundo normativo laboral. ¿Qué es eso? Y encontrábamos que hay 2 plazas de cocinero en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Presidencia, para servir al presidente de la Junta, que eran a dedo. O sea, que aquí ya no vale que la gente termine sus estudios en las escuelas de hostelería, sino que además tiene que pasar el filtro del dedo de Dios. En ese sentido, hemos visto, estamos hartos de denunciar los trabajadores de la función pública, que desde jefe de servicio para abajo, todas las jefaturas pueden ser ocupadas perfectamente por funcionarios. Los directores generales son puestos de confianza e incluso alguna dirección general podría ser ocupada por funcionarios, pero que en Andalucía hay una orgía de puestos de libre designación que debería de ser cortada por el gobierno, por el cambio de gobierno cuando el Partido Popular gana las elecciones en Andalucía, y hacer un control de la función pública sin que haya tantos comisarios políticos dentro de las propias consejerías. Hay un matiz, si me permite, que convendría porque todavía existe gran confusión en la opinión pública y me consta porque hace muy pocos días que alguien me hizo una referencia que yo dije está equivocado completamente. Vamos a ver. Es absolutamente legal la contratación a dedo en lo que se establece como cargo de confianza. O sea, vamos a entender que cuando alguien llega a un cargo de una institución que no conoce a nadie, que tiene que marcar unas nuevas directrices, es normal que se haga de alguien de su confianza
a dedo, hombre, porque si no es que llegas a una administración donde te encuentras funcionarios que no conoces de nada y no sabes por dónde tiran y tal. Entonces, hasta ahí bien. Que luego moralmente, se llaman funcionarios eventuales, además. Efectivamente. Que luego moralmente está en que cuando tú dejas el cargo también el de confianza se va contigo. Es lo normal. Aquí el escándalo se produce por la cantidad, la desmesura y además y lo injustificable. Una cosa es un cargo de confianza de mi gabinete para que yo ostente el cargo y otra que mete a 100. Luis, es que además me desagrada extraordinariamente la expresión, no porque la digas tú, sino se utiliza habitualmente, por supuesto, de cargos a dedo. Vamos a ver, es que yo estoy en completo desacuerdo. Es decir, lo que estaríamos hablando serían de puestos de libre designación, que es de lo que estábamos hablando, y puestos de confianza, sí. Verá, pero ¿por qué quiero hacer este matiz? Pues quiero hacer este matiz porque no es que se contrate a una persona en la administración o en la función pública, se contrate a una persona de una manera caprichosa y arbitraria, que es lo que parece que estamos también aquí. Aparte de la orgía que señalaba Antonio y que es mayúscula, evidentemente, estamos también ante una contratación caprichosa. Caprichosa de acuerdo a los criterios de quien haya contratado, es decir, que tendrá alguna razón más allá de su propio capricho, supongo. Sino que cuando se contrata a personal de libre designación o personal de confianza, es evidente que tiene que también haber una cierta concurrencia de méritos y de capacidad para ocupar ese puesto. No, lo que no pasa es una oposición. Lo que no pasa es por un principio de publicidad, concurrencia, mérito, etcétera. Pero se le supone a esa persona una competencia profesional para asumir ese puesto y esa función. En todo caso es problema de las jefaturas de servicio que he conocido en mi vida a lo largo de la Junta, todas han sido de las que yo he conocido, todas. Yo quiero rescatar también las declaraciones, si recordáis, hace algunos días de Alfredo Pérez, del responsable de Saja, del sindicato de funcionarios de la Junta, que eran muy valiosas lo que nos decía Alfredo en su momento, porque hablaba sobre todo de los PLD y de la auténtica conmoción, ¿no?, que suponía en la Junta de Andalucía pues el hecho de estas designaciones arbitrarias, totalmente arbitrarias. Y a mí me gustaría conocer cuál es la situación a escasos meses de que se produzcan las elecciones autonómicas, que como parece puede surgir un cambio de gobierno, un cambio de rumbo político, saber cómo se está articulando el proceso para integrar en la estructura funcionarial de la Junta de Andalucía a personas que ahora mismo no lo son. Pues sería a través de una ley, muy bueno conocerlo. Ellos han, primero, haciendo un recorrido histórico, quiero ser muy rápido, hicieron un decreto, que es el decreto ley 5/2001, en el que todo el mundo se echó a la calle, incluido las centrales sindicales y comisiones. En el decreto 6/2001, decreto ley 6/2001, habían pactado ya con un de comisiones en la mesa general y llevaron eso a un decreto ley. Como seguía la gente en la calle y la mayor movilización de la historia de los funcionarios, que se convocaron 2 manifestaciones en Sevilla con más de 50.000 funcionarios y laborales, hizo que esta gente llevaran al Parlamento esos 2 decretos leyes y los reformaran en una ley que se llamó la Ley 1/2001 de reordenación del sector público empresarial andaluz. Creo que en definitiva lo que hace es que mete a 25.000 personas directamente en la función pública de la Junta como laborales de agencia, una figura nueva que crea, que no estaba recogida en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, que no han pasado por ningún proceso de capacidad de mérito de igualdad, ni han pasado por ninguna oferta pública, y los considera en la resolución de integración de este personal empleados públicos. Eso nos parece una aberración, nos parece una felonía, nos parece una tomadura de pelo a los andaluces, nos parece una tomadura de pelo a la sociedad en general, que gente, que 25.000 personas que no han pasado por una oferta pública, que hay gente que está preparándose, gastándose dinero en academia, en su casa, encerrado, pues lleguen una serie de señores, 25.000, y por el birle-birloque de una ley, se introducen en la Junta de Andalucía 25.000 personas que pasan a ser empleados públicos como laborales de agencia. Y eso es lo que está diciendo el tribunal. Oiga, que estos señores no han pasado por ningún concurso de mérito, de igualdad ni capacidad, no han pasado por una oferta pública. No me haga a mí comulgar con ruedas de molino. ¿Sirvieron de algo esas manifestaciones? Sí, sirvieron de algo porque, primero, ha desaparecido UGT y comisiones de las elecciones sindicales en la mesa sectorial de funcionarios, han sacado 0 point para estar representados en la mesa sectorial y ahora quieren jugar a estar en la mesa general, cuando no tienen legitimidad porque ya no están ellos en la mesa sectorial de negociación, ni UGT ni comisiones. Los funcionarios andaluces le han dado una lección a la sociedad andaluza
cuando aquellos señores que no les han representado, que aquellos señores que eran sus representantes no han sido lo suficientemente, no los han representado suficientemente, pues legítimamente en democracia han votado y los han expulsado de la mesa sectorial. Es evidente que lo que han hecho ha sido muy importante, porque lo que han hecho ha sido enfrentarse al despotismo de la Junta de Andalucía. Es decir, estaba haciendo un acto absolutamente fuera de todo tipo de control y de todo tipo de razón, era una sin razón lo que está planteando. ¿Qué va a pasar con todas esas personas, esos 20? Sí, mira, aquí la propuesta, además el Partido Popular tiene puesto un recurso de inconstitucionalidad, que es lo más lógico y del sentido común lo que ha explicado el Partido Popular a través de Javier Herrera, ¿no? Usted reordena el sector público empresarial como quiera, pero no lo mezcle con la función pública porque no tiene nada que ver. Vamos a mantener nuestra función pública como la tenemos y vamos a reordenar, por otra parte, el sistema de empresas públicas, de fundaciones, que aquí no se trata de despedir a nadie, que aquí nunca se ha hablado de que los recursos que el Partido Popular ha puesto en el Tribunal Constitucional, jamás se ha hablado aquí de despedir a una sola persona, sino que vamos a reordenar ambos sistemas por separado. Pero con lo que estábamos hablando antes, disculpa Agustín, es que la reordenación del sector público lo que no puede ser es coger ahora todo ese macrosector público que ha generado en mucha medida artificialmente la Junta de Andalucía y constituirlo en funcionario público, que en definitiva... Bueno, lo hace como laborales de agencia, no le llama funcionario, le llama laborales, pero lo integra dentro porque lo considera dentro del estatuto básico del empleado público. Cuando además el pecado inicial es haber creado ese macrosector público tan grande que es toda una administración exactamente igual que la administración de la Junta de Andalucía o incluso mayor, pero como sector público, es decir, como empleados públicos de empresas públicas, de titularidad pública, pero de actuación mercantil y por tanto de actuación privada, como sociedad limitada, sociedad anónima, efectivamente. Entonces, ese es el problema, es decir, la reordenación, la verdadera reordenación del sector público no es coger ahora a esos trabajadores o esos empleados e integrarlos en la función pública, no, es realmente reordenar el sector público y, por supuestísimo, adelgazarlo. Claro. Bueno, si os parece, Ángel, estamos a 20... ¿Cuántos minutos llevamos? Bueno, nos quedan 3 minutos. Yo, si os parece, nos vamos a publicidad y entramos de lleno, haciendo la última parte del programa y hablando de los ERES, del caso ERES y del tema de la educación aquí en Andalucía. No os mováis porque lo más interesante está por llegar. Siempre aquí en Andalucía Debate estará.